Listo. Bueno, el tema de ahorita, que hoy me corresponde hablarles, es un tema que se llama Emuná y Bitajón. Bezrat Hashem es el que quiero tratar hoy con ustedes. Entonces, vamos a hablar un poquito qué diferencia hay. Siempre nos han hablado de que hay que tener Emuná en Hashem, que hay que tener Bitajón en Hashem. Aparentemente se ve que ambos conceptos están relacionados, que son lo mismo, que van de la mano. Entonces, yo quiero más o menos ver una idea dónde está la relación, qué es uno, qué es otro, de cómo funcionan. Y ya, Bezrat Hashem, de esa forma, pues vamos a cambiar un poquito, como que ya entender a dónde va la idea. ¿Está bien? Entonces empezamos. La emuná es algo que se encuentra en las almas sanas de la persona. Por otro lado, hay algo que se llama la duda y el engaño, que eso se encuentra en las almas enfermas de la persona. O sea, una persona cuando tiene generalmente duda de todo, se siente engañado o está viviendo, quiere decir que tiene un pequeño defecto en su emuná. La emuná es algo que muestra que el alma está bien, que está funcionando bien. La emuná es la que conduce al hombre a una vida llena de alegría. Además, que le da sentido al mundo del hombre y lo hace sentir pleno. La emuná y la vida están relacionadas de manera íntima. Como ahorita vamos a explicar todo este tipo de ideas, ¿no? Dice, la vida misma del hombre es el recipiente de la fe. Y la fe es el alma de la vida misma. Es como una frase. O sea, es muy difícil vivir en un mundo donde no está la fe de manera activa. Porque hay muchísimas cosas que suceden a cada rato y que van de día a día y que van en el pasar de uno. Y si una persona no tiene fe en cierta medida o en cierto grado, pues la persona puede sucumbir fácilmente. Sin la fe, pues todo lo que es hermoso, pues ya se hace feo. Todo lo que es bueno, pues ya se ve nulo y ya lo vemos, tal vez no lo vemos bien. Todo lo correcto, pues se ve incorrecto. Y todo pensamiento que tenemos, pues llega a tener una tendencia negativa. O sea, la fe es lo que te hace ver las cosas de una manera positiva, de una manera alerta, de una manera alegre, hacer las cosas que no son bonitas, verlas bonitas. O sea, te hace ver que todo lo vivo tiene vida y etcétera. O sea, de lo contrario, pues tú verías pues, que todo es muerto, que todo es vano, que nada más aquí estamos así, en cualquier momento nos vamos a desintegrar. Entonces hay muchísimos factores que envuelven a este tema de la emuná. Entonces, la emuná hace ver todo desde un punto de vista distinto. La persona que vive con emuná, todo lo ve muy diferente. Él lo ve en su existencia, lo ve en el favor de Dios, en el favor de las cosas que ve, en cada cosa ve bonito. Cuando me acuerdo ahorita que cuando empezamos con la pandemia y tuvimos que estar encerrados en la casa, rezando. Una persona que tiene emuná, se está rezando, se sale a su balcón, voltea al cielo, le pide a Hashem cosas, le agradece por cada situación, aunque se vea súper complicada, y disfruta el canto de los pájaros. O sea, en todo ve un favor de Dios, en todo ve una fortuna. Entonces es algo muy completo, muy, muy bonito. Entonces, con respecto a la investigación de las cosas, de cierto modo, ser un gran investigador es como que atenta un poco al tema de la emuná. Trata de siempre tener todo resuelto, todo investigado de manera científica. Es como atentar en contra de la fe. Les voy a explicar por qué. Toda esta investigación que existe en la vida, que se soporta exclusivamente en el análisis y pensamiento, uno llega y dice, bueno, pues vamos a analizar por qué es esto, vamos a pensar por qué es esto. Y toda mi vida está soportada en base a análisis, a pruebas, experimentación, determinación y así. Vivir de esta forma es algo muy aparte de lo que la Torah espera de cada uno de nosotros. O sea, la Torah no está en contra que investigues a fondo el movimiento de las cosas y el desarrollo de las especies. No está en contra de ello. Sin embargo, vivir tu vida basada en eso, la investigación científica, tienes un problema muy grande con lo que corresponde al pensamiento
puro de la Torah. Y el motivo es porque todo el tiempo el vivir con la investigación científica y con las pruebas está en búsqueda de conceptos y pruebas de por qué suceden las cosas. Y es un sistema de investigar todo hasta el más mínimo detalle de cada cosa, porque es así. Entre más detallista tú hagas una pequeña investigación de algo, pues te vas encontrando más dudas y más detalles y más puntos y más cosas. Y eso llena al hombre, pues todo el tiempo de dudas nuevas que van naciendo una tras otra. Ahora, ¿por qué es así? Pero, Bueno, Jajam, o sea, justo si nos ponemos a ver, tipo, todo lo que o sea, lo que se ha creado y las creaciones y el mar y todo, decimos, es imposible que lo haya creado alguien que no sea Dios. O sea, justo al investigar esas cosas nos damos cuenta que justo sí existe Hashem. eso está bien cuando tu punto de vista está basado en que está Hashem antes que todo. Pero cuando estás hablando de un investigador científico que está en ciencia, él no quiere encontrar ninguna determinación de nada que Hashem esté presente. Es todas las explicaciones que encuentran en base a todo, que quiere decir la transformación de la Tierra, o fue un bloqueo, o fue un desborde, o fue antes vivía en una sociedad de hielo y luego se deshieló toda y fue cuando se llenaron los mares. Todas las explicaciones científicas no están, anulan completamente la existencia de un ser supremo que está arriba. No están buscando, eso está muy bien porque tu punto de vista está creado de manera que Hashem está presente. Así te enseñaron. Pero no, un científico nunca basa en Hashem nada. Siempre está investigando todo hasta detalles muy mínimos y entonces van haciendo nuevas dudas y nuevas investigaciones científicas. Y sobre cada duda resuelta en una investigación, pues nace otra pregunta. Entonces tienen que crear otra hipótesis contraria en búsqueda de una nueva comprobación de la otra comprobación que encontraron. Entonces todo el tiempo la investigación científica está en desarrollo y van encontrando, no es que encontramos que hay una célula que hace así y a la hora del cambio, y van tratando de hacer comprobaciones de las cosas. Hay palabras muy frecuentes en el tema de investigación. Se usa la palabra tal vez, se usa la palabra quizá, probablemente y de cualquier modo. O sea, si tú lees artículos de investigaciones, van a encontrar ese tipo de detalles. Entonces existen maneras frecuentes de llevar una investigación, pero finalmente, aunque digan en el año 1918 se descubrió así, en el año 1927 se descubrió otra cosa que tiene la teoría del 18. Y en el año 1943, otra vez una nueva duda. Y así, entonces cuando nacen nuevos descubrimientos, se plantean nuevas teorías por comprobar, y esto es una cosa que no tiene un fin. Entonces no le permite la entrada a una fe. No le permite, porque todo está basado en un tema de raciocinio científico. Y la fe de Israel no reposa en la comprobación científica de las cosas. Nosotros no creemos en Hashem porque tenemos cantidades de comprobaciones científicas de las cosas, ni mucho menos. Más que nada, nuestra fe como pueblo se apoya en el descubrimiento de que el Todopoderoso en el monte Sinai se descubrió ahí. Nos entregó la Torah. Entendemos que todo lo que está escrito en la Torah, porque está escrito por Hashem, es verdad. Y nada más queremos profundizar en el entendimiento de la Torah que Dios nos dio. No estamos buscando comprobación de cosas para demostrar que tal vez son diferentes. Todo eso se apoya, o sea, lo que nosotros estudiamos como Torah de Hashem, pues está apoyada en profetas que Dios asignó en cada momento y en cada generación. Está apoyada en todos los sabios de la Torah que transmiten de boca a boca y de hombre a hombre todos los conocimientos que van adquiriendo, de familia en familia, de casa en casa, y pues todo eso se va remontando hasta la entrega misma de la Torah que fue por manos de Moshe Rabenu, que él recibió tras de la Torah de Hashem y fueron ordenanzas y conocimiento. Esa es nuestra Torah. Nosotros no basamos la Torah en base a un conocimiento científico. Si tú ya te dicen, ¿por qué tú no comes cerdo? Por ejemplo, un ejemplo tanto, no vas a decir es que se ha demostrado que el cerdo tiene una cosa que se llama triquina y daña la salud. Si estás respondiendo eso, es una respuesta tipo a nivel científico. Si yo te compruebo hoy en día que no es verdad que la carne de cerdo produce triquina, entonces tú vas a, por decir, tú tratarías de buscar otra explicación científica el por cual no se puede comer cerdo. Pero la realidad
es que nosotros no comemos cerdo porque la Torah dice que no se puede comer cerdo y nosotros creemos al 100% que la palabra de Hashem es verdad, porque entendemos que es el creador del mundo y el que hizo todo. Y por la fe de eso, que estamos basados en eso, es que no comemos cerdo o que no comemos ese tipo de cosas que ahí están escritas en la Torah. Es por pura fe, porque entendemos que todo reposa en ese momento, no en la comprobación científica de nada. Porque si no, en el momento en que te tiren esa investigación, pues toda tu fe se cae. Entonces, esa es toda nuestra base. Nosotros estamos obligados a utilizar el pensamiento que Dios nos regaló en la investigación profunda de los conocimientos plasmados en el libro sagrado de Dios, que es la Torah. O sea, sí te dio un entendimiento profundo. Y tú sabes que la Torah, que es la que nos entregó Dios, está llena de la verdadera y absoluta sabiduría que no cambia según cada generación y cada siglo. Entonces tú tendrías que usar el regalo del pensamiento profundo que Dios te dio en entender mejor todo lo que está plasmado en ese libro, en entender bien. No es lo mismo que tú entiendas o aprendas cierta cosa en un momento dado cuando estabas en kinder, que te lo contaron a un nivel, a que más grande lo vas a entender a un nivel mayor o a más profundidad y vas entendiendo mejor los secretos que la Torah dice. Entonces, ahí tienes que esforzarte y meter tu pensamiento del conocimiento. Nosotros somos elegidos o fuimos elegidos por Él para recibir esta recompensa que Dios nos dio y este tesoro precioso, pues directamente el Creador, Él dijo, yo voy a entregar la Torah a algún pueblo y ya como muchos saben, parte de la historia del pueblo de Israel, pues fuimos elegidos el pueblo que hay que recibir ese libro, que es donde está plasmado toda la verdad. Y este libro sagrado llegó a nuestras manos para aprenderlo, para que estudiemos a profundidad lo que dice ahí y enseñarlo. Y entre más profundicemos en él, pues más interesante es nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Nos fue entregado este libro para que lo cuidemos, para que lo cumplamos, porque se entiende que lo que dice en el libro es lo óptimo y lo adecuado de la forma en que hay que vivir aquí, aunque tú no lo entiendas, y tal cual está escrito ahí. O sea, tenemos que hacerlo como en el libro dice, porque viene directamente de él, con los detalles, con las formas, con la metodología, con el instructivo. Y entonces, exclusivamente ahí es donde es importante profundizar en un camino de investigación, porque te está garantizando un camino de esfuerzo de investigación seguro y verdadero. Y los resultados que se obtienen de ahí, pues son muy grandes, son hermosos y son verdaderos. Sabes que invertiste tu tiempo en un esfuerzo de encontrar algo que se llama Torah, que es la verdad absoluta. Entonces, ¿cuánto tiempo yo voy a estar investigando en cosas o en ideas que tal vez no me hubiera convenido invertir mi tiempo en ello? O sea, yo tengo que invertir mi esfuerzo mental en cosas que realmente son pura verdad. ¿Para qué me dedico a encontrar y demostrar cosas que tal vez no lo son? ¿Hasta aquí está claro? O sea, ahí está basado nuestro pueblo. Si usas tu mente, sí la usas. Si profundizas en investigación, sí profundizas. Pero ¿en qué investigación vas a profundizar? En una teoría y en otra demostrar cosas que obligan a decir que Hashem no está. O vas a invertir tus esfuerzos en comprobar más a profundidad y entender mejor lo que Dios te quiso plasmar en el libro que te regaló. Esa es la idea básica de nuestro pueblo. Cuando una persona empieza a profundizar en lo que es la Torah, es algo tan delicioso, es como que estás escuchando la palabra de Hashem directamente de él. O sea, si tú dirías, ¿cómo es que yo me comunico con Hashem y cómo Hashem se comunica conmigo? Tal vez podríamos decirlo de manera simple, que yo me comunico con él cuando estoy hablando con él en un rezo, o cuando le estoy platicando, o le estoy pidiendo, o le estoy diciendo, y él se está comunicando directamente conmigo cuando yo profundizo en las palabras de la Torah. Él me habla cuando yo leo su Torah. Él me habla, me dice instructivos, me dice cómo hacer, cómo procrear, cómo caminar. Y él me dice cómo hacer. Estoy escuchando directamente la palabra de Hashem que me dice a mí. Y probablemente por medio de otras investigaciones que hagas, si las haces no por medio de la Torah, digamos, no sé, una investigación científica de lo que sea, tal vez vas a llegar a conocer algunas características del creador, porque no quiere decir que siempre te vas a equivocar en tus investigaciones científicas. Muchas puede ser que sí llegues a una verdad, pero el camino que usaste para llegar, o sea,
tal vez habría sido mejor que lo hagas por medio del camino que Hashem te dio y no hubieras invertido tiempo en cosas que a lo mejor no eran necesarias para llegar a la misma conclusión. Está muy lejos, así vas a llegar a algunas verdades, pero está muy lejos de conocer el camino verdadero de Hashem. O sea, vas a llegar, pues si yo también llegué a entender esto, pues sí lo entendí. También yo llegué a entender esto por mí mismo, sí lo entendí. Pero lo vas a llegar a conocer no con la profundidad que Hashem quiere, vas a llegar a entender algunos conceptos de la idea, pero no todas. Y entonces tendrías que esforzarte el triple para poder llegar a lo mismo que la Torah te quiso decir por otros medios. Porque solo a la Torah le es posible llamarlo el camino. ¿Cuál es el camino correcto por el que Hashem quiere que vayamos? Pues el camino que la Torah dice. Es el camino que de Hashem para el hombre y el camino del hombre hacia Hashem. Vas, te oigo. O sea, yo estoy de acuerdo con usted, pero creo que a veces es importante como salirse un poco de solamente una sola línea para poder aprender, o sea, para poder como contrastar esa parte. O sea, no sé si me da a entender, o sea, Y tú sí, dices, para relajar un poco mi mente, de no hacer todo el tiempo en base a lo que está escrito en una Torah, es un ejercicio mental y cerebral, tú dices, hacerlo por medio de una experimentación en un laboratorio. no Llegar tanto así. Para llegar a la conclusión de que la Torah es verdad, o sea, simplemente como siguiendo la Torah, pues si no conoces otra cosa, ¿cómo vas a saber si lo que estás haciendo está bien? O sea, lo tienes que contrastar. Y eso es en la vida, o sea, siempre que muchas cosas que a mí me han pasado en la vida, yo le digo, o sea, que me acuerdo que yo haya estudiado en un pasado, digo, mira, cuánta razón tenía por porque lo viví. Si no, no se pudiera como entender. Y la fe es igual, o sea, la emuná viene exactamente de las vivencias de cada persona. Usted no le puede, por más que le enseñe Torah a alguien, no le puede meter fe, porque la fe tiene que solamente vivir, estar de sus vivencias, de lo que la gente cuando vive. te llega una situación que implica que la fe tuvo que tener ahí una Exactamente, etapa, nada pero más no a es todo mundo le mandan el regalo de poder descubrir ese camino por medio de las experiencias. A veces las experiencias te alejan en vez de acercarte. Entonces, es muy arriesgado el Por eso camino. digo que no es solo un camino, es entender la Torah o sea, hay muchas cosas que no entendemos, o sea, que nos dicen, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, y la verdad es que no entendemos nada. Y cuando sales a la vida y cuando sales o sea, y te pasan cosas y empiezas a decir, claro, tenía que hacer esto por esto, y ahí te empiezas a dar cuenta solito, y ahí se fortalece tu fe. O sea, sí tiene que ser de las dos maneras, según mi opinión. Sí, yo no estoy saliendo en contra de vivir en base a la experiencia y descubrir la fe por la experiencia. Nada más mi idea ahorita es que no está bien que la persona trate de hacer la vida basada en el descubrimiento científico, no en el descubrimiento de la experiencia. Ahorita solamente estoy hablando del tema, no, si tú vas a ubicar tu pensamiento que Dios te regaló en el tema de investigaciones, no lo dediques a un área de investigación científica de por qué suceden las cosas, quitando a Hashem de tu vida. O sea, no, en contra de las experiencias, es verdad que hay que tenerlas para poder llegar a algo. Eso no es el punto que ahorita estoy tratando de demostrar que no, sino nada más no uses tu intelecto para hacer investigaciones que no tienen un principio en la Torah, porque te van a meter más dudas, más hipótesis y todo. Si no arrancas en el principio que hay un Dios, tus investigaciones están, o sea, están faltas de información. Pues. También, o sea, estoy de acuerdo, y yo siempre he dicho que la ciencia es una justificación a todo lo que Hashem creó, o sea, siempre, o sea, Eh, Si ese pero, es el punto de vista, es más o menos lo mismo que dijeron hace rato. Si arrancas del punto de vista de cada una investigación científica para fortalecer la creencia en Dios, claro, está bien. bueno, Si lo así haces para demostrar que Dios no está y las cosas pudieron haber pasado de cierta forma, no desgastes tu tiempo en esas investigaciones científicas. Ese sí, es el punto ahorita. ¿Bien? sí, Hasta ahí es donde voy ahora. Ahora, depositar todas tus fuerzas. Estoy hablando nada más en el aprendizaje de la información. Meter todas tus fuerzas en el aprendizaje profundo de la Torah. O sea, tú dices, ahorita yo quiero estudiar lo más profundo que se pueda. Llegar a lo más que pueda yo andar.
quizá no va a resolver todas tus dudas de la vida. Eso es una cosa imposible porque dices, bueno, tengo cantidades de dudas y no lo voy a resolver. Porque muchas de las preguntas que tenemos en la vida no el puro estudio no me lo va a dar. Y la pura dedicación a meterte en el estudio, pues sí te va a ayudar. Pero puede ser que la realidad es que no vas a llegar a resolver todas tus dudas de lo que te sucede y te vas a tener que tener una experiencia para poderlo tener, como tú dijiste. Pero con respecto a la investigación, no te esperes que vas a llegar a todas las soluciones posibles toda la vida. Como nos han dicho que en la Torah están incluidas todas las respuestas. Sí están, pero muchas respuestas a veces van a decir, no sentí la respuesta, no la entendí o no llegué a la profundidad de lo que tenía que haber aprendido. Pero por otro lado, pues sí estás lleno de satisfacción que te metiste, te dedicaste, alumbra tu alma, la llena de algo grande. Y por otro lado, pues sí descubriste datos ocultos que no conocías, secretos y más cosas. Y eso logra un efecto maravilloso en la unión con Hashem y te pegas más a Hashem. O sea, está escrito que estudiar su palabra y lo que él dice, aunque no llegas a la solución de lo que tú estás buscando, pero dice el Hazot Benoam Hashem le Bakar Benjalo. O sea, estás llegando a pegarte a Kadosh Baruj Hu en un sentido muy grande. Entonces, por eso yo digo que es un tema importante saber dónde tengo que meter en mi esfuerzo de investigación. Aunque no llegaste perfectamente a una solución, que tampoco los científicos llegan, pero llegaste a conclusiones de cosas maravillosas que te unen a Hashem. ¿Qué es una emuná constante? O sea, vivir siempre con este sentido de emuná. El rey David le dijo a Shlomo Amelech una vez, le dijo esta frase, da et Elohe abija be'abdeu. Así le dijo la frase. ¿Qué es esa frase? Conoce al Dios de tu padre y sírvele. Así es como le dio este consejo David a Shlomo. Este pasuk explican mucho de los mefarshim que hay dos tipos de emuná en Hashem. O sea, la persona puede creer en Hashem, pero aquí, según esto, se entiende que para tener emuná en Hashem hay dos caminos. Un camino se refiere a la fe que debemos de tener, porque así la recibimos de nuestros padres, de generación en generación, desde la entrega de la Torah. Entonces yo tengo fe de la forma como me fue expresada la Torah desde las generaciones anteriores y fueron pasadas de una a otra generación. Entonces esa es una fe que está basada en la transmisión de todas las legislaciones de la Torah de una generación a la otra. Y entonces ellos lo escucharon con sus oídos, lo pasaron a la siguiente generación así, lo escucharon de un Dios viviente, los mandamientos, Dios se refiere al pasuk, Sha'al abija, beyagetja zekeneja biombrulaj. O sea, pregúntale a tu papá y que te diga. A tus ancianos te van a decir. Quiere decir que si tienes una duda con respecto a algo en cosas de fe, pues pregúntale al de arriba, porque el de arriba lo aprendió del de arriba, el de arriba, el de arriba. Entonces ellos tienen en cosas de emuná un grado mayor en un desarrollo por la forma de servirlo, porque todo viene de tradición en tradición en tradición. Y el servicio a Hashem viene por esa línea de tradición que no se ha cortado. Ese es un sistema de fe. Es el sistema de fe que viene basado en la transmisión de generación en generación. La segunda se expresa, es llegar a tener emuná por otro camino. O sea, yo digo tener emuná, pero no por el camino de transmisión de generación en generación, sino por medio del pensamiento, la investigación y el aprendizaje, que es mucho el que Shimon comentó ahorita. Es una emuná que proviene no de la transmisión de generación en generación, sino que viene de lo que yo pensé, analicé, investigué y aprendí. Y de lo que fui viviendo y aprendiendo, de ahí fui adquiriendo emuná. No vino de lo que vino atrás, sino vino de lo que yo fui experimentando. Es, por ejemplo, ver por qué existimos y las criaturas creadas, sus acciones y ese modo. Y por este medio, pues la persona va a llegar a entender por él mismo que el mundo y su contenido no puede existir por accidente, sin un supervisor y sin un director, que es Hashem, que es la forma de emuná que ustedes defendieron en un principio cuando empezamos este tema, y no defendieron el punto de vista que hay una emuná que nada más es de transmisión,
Sino ustedes, hoy en día, de hecho, la que se utiliza es la emuná de la comprobación, del análisis, del pensamiento, de la experiencia, que es lo que la gente intenta adquirir su propia emuná. Es una cosa más propia. Ahora, la fe adquirida por el primer punto, les voy a decir por qué es muy fuerte. Dirán, bueno, pues ya yo estoy de acuerdo en la segunda y la primera pues ya es otro tipo de fe, pero no es la que yo adquirí. Les voy a decir la diferencia porque es básica la primera. La fe que yo adquirí por el primer punto, que es por medio de la transmisión, esa es clara y limpia. O sea, si yo tal cual viene, así es, porque así viene en una línea limpia, no toco áreas sucias, desde el punto de vista manchado. Viene recta, viene limpia, viene en un flujo claro. No tiene tropiezos, porque ya viene limpia. Y quien adquirió la fe por tradición directa de su pasado, pues no se equivoca del camino verdadero. Va a ser el camino verdadero tal cual viene. Estoy hablando en emuná, no estoy hablando en que tú entiendes por qué o haces. Estoy hablando en que yo hago porque tengo fe completa, que todo lo que hago es verdad. Y así me lo transmitieron mis padres. Y tal cual me dijeron que hay que hacerlo, así lo voy a hacer. Es una fe limpia, viene clara como es. Esa es una fe adquirida por medio del camino de la tradición. Pero la fe que es adquirida por el segundo camino, que solamente viene por el camino de la investigación y no por el camino de la tradición, esa puede llegar a ser repentinamente una fe frágil. Y Barminan se puede llegar a quebrar y hacer equivocar a quienes lo practican solamente de este modo. La gente que su fe solo está basada en su propio reconocimiento y en su propia investigación y sus pensamientos, es una fe muy frágil. No es tan fuerte como la fe que viene por tradición. Por eso es el temor que muchas gentes tienen de decir, es que una persona que no cuidaba nada por sus padres o estaba muy alejada de la Torah por ello, y él decide meterse al camino por su propia investigación, muchos tienen miedo porque dicen que en cualquier momento, como es muy frágil esa fe, se puede llegar a romper en cualquier momento en el camino cuando encuentre algo que no encontró una solución. Cuando la emuná precede a la investigación, o sea, si yo tengo una emuná que ya tengo armada en mi cuerpo, que viene plantada en mi corazón, en mi sangre, antes de empezar a investigar, es lo que dijimos antes, si yo tengo emuná, que todo es así en verdad, y empiezo a investigar en base a que yo ya tengo la emuná dentro de mí, pues la investigación está bien, es clara y complementa todo lo que tengo de aprendizaje de su emuná, porque viene completa desde su origen y no tiene ni siquiera un peligro de ser estrangulada, porque su origen es tradición. Y es justo el momento de usar la investigación para fortalecer mi fe. Yo investigo para que mi fe sea más fuerte, para que yo darle más potencia a la fe que ya tengo. Y así se explica lo que le dijo David a Melech a Shlomo, que fue el pasú que les dije en un principio. ¿Cuál fue el pasú que le dijo David a Shlomo? Le dijo, déjenme encontrar aquí la frase, un principio, nada más la regreso, se me fue el texto. Le dijo acá, la frase que le dijo es, da et Elohe abija beabdeu. Ese fue el consejo que le dijo David a Melech a Shlomo. Conoce al Dios de tu padre y sírvele. Así fue como le dijo. Entonces, ve a investigar a Dios siempre y cuando sea antes el Dios de tu padre, que ya lo recibiste de tu papá, hijo, y ahora sí sírvelo. Pero conócelo a él primero, al Dios de tu papá, y después lo sirves. O sea, esa es una cosa clara que hay que saber para el principio de la investigación donde tiene que nacer. Entonces, tiene que nacer primero en la emuná que yo ya tengo y ya precede a el efecto de mi investigación. Vamos a ver un poquito el tefilín, por ejemplo. Ese se pone en el brazo, que se coloca frente al corazón. Y ese muestra el recibimiento de la fe por tradición. Yo me pongo el tefilín del brazo primero. ¿Lo hago para qué? Para mostrarme, enseñarle este brazo porque yo soy zurdo. Entonces dice, se coloca frente al corazón y ese muestra el recibimiento de la fe por tradición. Y el de la cabeza, ese ejemplifica la adquisición de la fe por medio del conocimiento. Entonces, el que está pegado al corazón es por tradición. El que está en la mente está pegado en el conocimiento y descubrimiento. Entonces, ¿cómo es el orden de ponerte un tefilín? Primero te pones el tefilín de la mano para que sepas que primero es la adquisición de la fe por medio de la tradición.
Y después el de la cabeza, que viene después el conocimiento y el descubrimiento. Después de colocarte el del brazo, te pones el de la cabeza, no antes. Cuando se tiene la experiencia de una discusión con alguien, por ejemplo, que empieza a cuestionar muchos temas de fe y quiere que le traigamos pruebas de estudio, descubrimientos con respecto a ello de manera científica, la realidad es que no es recomendable en absoluto enfrentarse con esa persona por el método de la investigación. Porque si es una persona que tiene muchos datos de investigación del tema, muchos de los resultados pueden ser que sean débiles y alejen en lugar de acercar a Dios. Si tú das una respuesta científica que no tienes perfectamente conocida en muchos datos y él tiene otra teoría que estudió de alguien, puede en vez de provocar un acercamiento a Dios, un alejamiento. Entonces, no discutas temas de Torah a nivel científico con nadie. Es claro que nosotros somos impotentes en explicar algo tan profundo como la fe de Dios con palabras científicas. Eso no viene a demostrar lo que Dios es. El contrincante te puede llegar a decir que como tiene excelentes preguntas que no le fueron respondidas de la manera que él te solicitó, tiene todo el derecho de no creer en nada hasta que no sea comprobado. Entonces es imposible. Hay miles de teorías que están a la mitad y no están comprobadas, entonces nunca va a hacer nada. No entres en ese estatus. La realidad es que tú cuidas muchas cosas por fe absoluta que viene en el pasado y sigues investigando más cosas para poder ver el beneficio de hacerlo. Entonces, sí es una buena respuesta que es difícil de dar. ¿Por qué yo hago esto? Sí, porque la Torah dice. Una persona dice, es que no me gustó la respuesta que dan porque así dijo Dios, así dice la Torah. Es que esa es la mejor respuesta, es la verdadera. Realmente tenemos que dar respuestas más convincentes, que se sienten así, quiero más información, pero no puedes partir en base a ello, porque si tu explicación parte en base a una demostración científica y el que te escucha no le gusta tu demostración científica, va a decir entonces que la fe es débil y no la va a querer hacer. La realidad es que hacemos las cosas porque Dios dijo. Las otras son adicionales. En la tefilá nosotros decimos primero, dice, al final, cuando ya vas a terminar el rezo, hay un canto que dice, en que lo que nu, en que adonenu, en que malquenu, así dice, ¿no? Y luego dices, mi que lo que nu, mi que y luego dices mi. ¿Por qué dices primero en y luego mi? Para que sepamos que primero se aplica la fe incuestionable. En que lo que nu, no hay otro como Dios. En que adonenu, no hay otro como nuestro patrón. Primero es una fe incuestionable, no se cuestiona. Cuando la tengas fuerte, entonces puedes preguntar quién es. ¿Quién es mi que lo que no? ¿Quién es cómo es? Obviamente, como no todos podemos presumir de que la perfecta fe inamovible que tenemos nosotros, decimos, no hay otro como Dios. Entonces, mejor quédate siempre con la emuná adquirida por tradición y aquí estás más lejos de tropezar. Porque esa es una emuná que tiene más fuerza en todo. La emuná que no está basada con tradición es un poco delicada y es un poco frágil. Este es el punto 2. ¿Hasta acá vamos bien? Eso es en el tema emuná. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien quiere hacer una otra observación? ¿O pasamos? Bueno, eso es lo que es el tema emuná. Ahora, con respecto al tema de bitajón. Entonces, emuná sí basa. Ahora, ¿qué es bitajón en Hashem? Bitajón en Hashem es así. La emuná y el bitajón son dos conceptos que están relacionados de manera directa uno con el otro. La emuná pues, se relaciona directamente con el tema alágico. O sea, legalmente hay algo que se llama emuná. Eso es una cosa legal. La ley dice que hay que tener emuná en Hashem y es un tema alágico. Bitajón se relaciona directamente con la acción de las cosas. Botajes ani botaj, yo confío en él. Eso va directamente relacionado con la acción del hombre. Es muy fácil hablar del tema de bitajón. Bitajón es seguridad y así. Dice, pues claro que yo voy a hablar de bitajón cuando no es el momento de ponerlo en práctica. Si yo te voy a decir, no, siempre tienes que tener bitajón en Hashem, confía en Él está ahí presente. Cuando no lo tienes que poner en práctica, puede ser el mejor aliado del tema de bitajón, el mejor, porque no lo estás poniendo en práctica. Sin embargo, es muy difícil confiar en Hashem al momento que realmente necesitas confiar en Él. Cuando ya lo necesitas, tienes que poner en práctica el bitajón. A ver, ahí habla otra vez. El bitajón es muy sencillo de expresar con la boca, porque legalmente así deberíamos de conducirnos todo el tiempo. Ten bitajón en Hashem, Hashem está presente y así tenemos que conducirnos por ley. Pero cuando todo se limita a nuestra mente,
sobre lo que podría llegar a suceder mientras no esté sucediendo. Yo te digo, podría llegar a pasar así, tienes que tener bitajón, porque todo es una suposición. ¿Y cómo tendríamos que actuar en el momento? Pues el bitajón es fuerte. Pero cuando hay que ponerlo en práctica, entonces hay que ver cómo actuamos en verdad. O sea, actualmente realmente nosotros sí actuamos con bitajón, aunque somos los mayores profetas del bitajón, ¿o no? O en verdad en momentos difíciles sí confiamos plenamente en Hashem. O sea, yo te digo, tienes que confiar en Hashem y confiar en esto. Sí, para dar musar eres buenísimo, pero vamos a ver cómo te pones cuando lo tengas que poner en práctica. O sea, sí confiamos que todo viene de su mano y que realmente Él supervisa todo. O sea, sí somos así. Dice, cuando un hombre siempre predica y fomenta la confianza en Hashem, quien tiene éxito en sus negocios, por ejemplo, de manera constante y siempre le va bien y no tiene competidores y todo, no hay que tener bitajón en Hashem, pues sí. En su tienda nunca faltan clientes, todo camina muy bien, pero si repentinamente viene un conocido, otro, y le pregunta, oye, ¿me puedes hablar un poco de tu negocio? Y te empieza a pedir información en detalles de la zona, de productos, de productores, de todo. Y te va a comentar que él quiere abrir una tienda idéntica a la tuya en el local que está a media cuadra cerca de ti. Y te va a abrir una tienda y te empieza a preguntar todos los datos de tu negocio. Entonces te empieza a cambiar la cara. Empiezas a decir, híjoles. Y dejas de ser una persona positiva y muy confiada en Hashem. Te empiezas a convertir en alguien de semblante triste, preocupado. Todo el tiempo te conduces con precaución. No vaya a ser que mi vecino me descubra algo y le revele yo algo. Ni el más mínimo dato puede ser copiado. Y de hecho hasta empiezas a cambiar tu comportamiento, tomas acciones vergonzosas como empiezas a hablar la shonara del vecino, o regilut, o mentira, o odio y así. Entonces empiezas a comprobar que tu bitajón es escaso, porque tu acción cambia. No que eras muy confiado en Hashem, que lo que te toca y nadie te lo puede tocar y así. Aunque te hablan 100 tiendas al lado, pues nadie puede tocar tu parnasá, ¿no? Tú dices que tienes mucho bitajón. Perdón. Entonces, ¿por qué cambia tu conducta? Entonces ahí pues te prende un foco rojo. Quiere decir que tu bitajón tiene un poco de escasez. Si tuvieras la cualidad de bitajón realmente que profesas todos los días, que tú en tu corazón metido de tal modo que es notorio que sabes que Hashem está detrás de todo tu éxito, todo tu comportamiento sería distinto. Inclusive hay historias que están escritas de gente que ha ayudado a sus conocidos a abrir una tienda nueva de su mismo negocio, dándole todos los consejos buenos, y en todos los estados dice, bueno, pues que abra lo mismo que yo, no me importa, porque yo confío en Hashem. Y una persona así sí transmite santidad en el mundo, porque demuestra que realmente el botea a Hashem. Entonces, ahora tú imagínate verte como un hombre que haces favores a tus compañeros sin tener miedo de nada. O sea, es bienaventurado así, él y la generación. No tienen miedo de que las cosas se las van a quitar, porque los resultados no dependen de uno. Los resultados dependen del bitajón que tengamos en Hashem. No depende de mis acciones o no, si yo tengo el mejor proveedor o no lo tengo. Le dices a una persona, a ver, luego me das unos datos, me ayudas a vender lo mismo que tú para ayudarme a mí a ganar un poco de dinero. Te da miedo, ¿no? Como que tú ya tienes 100 productos en el mercado, no puedes pasar el producto 101 porque te da miedo. ¿Qué te va a quitar? Ya tienes 100 productos iguales tú y tienes tu clientela y todo. ¿Qué te va a quitar? Pero te asusta, tienes miedo, porque pierdes el bitajón. ¿Crees que no hay forma que puedas obtener los datos y das algo pequeño de información? Te lo van a volar. Entonces ahí escasea un poco. Entonces tú imagina por un momento que estás en un lugar oscuro y de a poco se empieza a llenar de luz. Entonces la confianza plena en Hashem, que uno empieza a tener real, que es el bitajón, ese es algo que empieza a recuperar luz en un lugar oscuro. Entre más bitajón tengas, el lugar oscuro se empieza a iluminar y genera verdad en un mundo lleno de oscuridad. Y eso desborda una verdadera esencia de lo que venimos a hacer aquí. Nosotros tenemos que aprender a tomar una visión realista de lo que Hashem nos manda y actuar con cordura. Una vez contó el Rabbi Yaakov Israel Kanievski Mistafla, que en una ocasión vino un hombre con una delicada enfermedad a visitarlo, ¿no?
Y le dijo, mire, Jajam, yo tengo que pasar por una operación muy delicada y difícil. Y me niego totalmente a hacer esa operación. No la voy a hacer. Yo sí conozco una persona que se negó durante 7, 8 años y ahorita está poniendo en riesgo su matrimonio. Dijo, yo no voy a operar, no sé qué, y empezó a hacer tefilot y cosas así. Y él se empezó a negar diciendo que es muy creyente y que yo tengo plena confianza en Hashem, que no necesito la operación, me voy a curar perfectamente bien, y solamente por el puro bitajón en Hashem me voy a curar perfecto. Y así empezaba, le dijo al Jajam. El Jajam le respondió así, le dijo, mira, te voy a decir una cosa. Tú realmente no eres una persona dueña de bitajón. Si tú crees que lo que estás ejerciendo ahora es bitajón en Hashem, no es lo que estás ejerciendo ahora. Lo que tú estás haciendo realmente es miedo y te escudas en el bitajón. Tienes miedo de algo, o tienes miedo de pagar, o tienes miedo de enfrentarte a la operación, y lo que tú tienes realmente estás ejercitando lo que se llama temor. Y por eso dices que tienes bitajón, pero no es así. Tu bitajón está escaso, no es por ahí. O sea, si es bitajón a las cosas que te hace cualquier persona común, y haz lo que tendrías que hacer en cualquier situación normal en base a lo que te está sucediendo. Y confía en Hashem que tus decisiones están bien tomadas. Eso es bitajón, no decir, Hashem me va a ayudar, me va a mandar dinero, me voy a sentar en mi casa así porque tengo bitajón en Hashem, me va a llegar todo lo que quiera. Ese bitajón es para muy pocos. Entonces, en ese punto hay que tener muy claro hasta dónde ejerce o no ejerce el bitajón. Un punto más que es bonito tomar en cuenta ahorita es, vamos a hablar un poco de bitajón, pero no en Hashem. Vamos a hablar un poquito de bitajón, pero en el ser humano. Yo confío en el hombre, confío en la otra persona. Un poquito vamos a hablar de entre nosotros, ¿no? Bitajón con mis amigos, con mis seres queridos, con mis cercanos, etc. Había un hombre rico que se llamaba Rabbi Moshe Rothenberg. Se llegó en una ocasión un pobre hombre a su casa con una carta de recomendación que viene del Admur, Rabbi Menachem Mendel de Kotz. Y en la carta del Admur solicitaba de este Rabbi Moshe Rothenberg que apoye las necesidades de gastos de este pobre hombre con respecto a la boda de su hija. Entonces, Rabbi Moshe, al leer la carta, accedió a dar un rublo con una moneda muy poca, como ayuda, y así despidió al hombre pobre, dijo, pues que tengas buena suerte y vete. El hombre pobre depositó el camino que hizo y todo, muy desilusionado y con pena, pues dijo, no entiendo, ni siquiera este dinero alcanza ni para los gastos de viaje. O sea, me mandaron con este hombre rico y no me dio nada, un rublo. Y sin embargo, Rabbi Moshe se mantuvo en su postura y no aumentó ni nada de su apoyo. Entonces, cuando el hombre pobre ya inició su camino de retirada, antes de llegar al portón de la salida, porque era una casa bastante grande, un enviado a Rabbi Moshe lo detuvo y le pidió que regrese nuevamente a la casa, a la puerta frente al Rabbi Moshe. Y ahí, este encargado le entregó una suma importante de dinero, con la cual podía pagar gran parte de los gastos de la boda de la hija. Ya le dio una cantidad importante. Y a ver esto, el pobre quedó paralizado de la sorpresa que acababa de vivir. Dijo, ¿cómo? Volvió inmediatamente a hablar con el rico y luego discúlpeme, pero quiero hablar con Rabbi Moshe. O sea, quiero una respuesta de todo esto. Y con su incredulidad y muy sorprendido le preguntó, ¿por qué cambió de opinión? Hace rato usted me dio nada más un rublo y ahorita ya cambió la opinión. Rabbi Moshe lo hizo para dar una gran lección a este hombre. ¿Qué hizo? Así le contestó. Miren nada más realmente si somos gente dueña de bitajón o no. Le dijo así, cuando yo vi que tú venías con una carta del Admur en tu mano, yo entendí que toda tu confianza estaba depositado en esa carta y que tú andabas seguro pensando que por medio de esta carta tú vas a obtener la suma de dinero que buscas. Y eso te provocó que tú te olvides de Boreolam. Claro, si ya tengo la inversión y el dinero seguro y tengo todo ganado y todo mi dinero ya está y tengo una carta de garantía, toda mi confianza está en esa carta de garantía. No hay nada que ver con Hashem. Yo tengo donde apoyar toda mi confianza en ello. Entonces, en verdad, el único que tenemos que depositar tu confianza en él es en él.
no en una carta. La carta puede ser que es un medio, pero yo confío en el envío de esta carta, que por medio de ella Hashem me va a resolver mi problema. Y por ello, yo tomé la decisión de darte una lección y enseñarte que la carta no te va a servir para nada. Entonces, le dio un rublo. Entonces, cuando el pobre se lo dio ahí, él tenía que recordar que el único en quien puede confiar es en Hashem. Entonces, volteaste al cielo, te observé saliendo de mi casa y le empezaste a suplicar a Boreolam que te ayude. Entonces, ahí entendí que ahora sí es el momento para ayudarte, porque ya volteaste a quien tienes que voltear a ver. No volteaste a ver la fuerza del hombre que tienes al lado. No confiaste en Trump, ni en tu ejército. La confianza es en Hashem. Es el que hay que voltear a ver. Se confía en Él. Él es el protector. No porque tienes un escudo mayor vas a confiar en Él, que crees que te va a proteger de todo. La historia que sucedió con Rabbi Aaron de Titub cuando estuvo un tiempo en la ciudad de Constantinopla es la siguiente. Él eligió un asiento para estudiar una yeshiva en un lugar detrás de un horno. La historia es muy fuerte. Y estaba en una esquina, se sentó ahí a estudiar ahí y se empezó a ocupar en el estudio de la Torah día y noche. Y él empezó a soportar el hambre y la vergüenza y todo. Muchos días, era un jajam muy, muy grande, muy dedicado, digamos, al tema de bitajón, y la gente de ahí no le prestaba atención para nada. Y el Rebbe estaba muy difícil su situación, estaba muy preocupado. Y en uno de tantos días, cuando sintió que el agua ya le estaba llegando al cuello, se levantó Rabbi Aaron ahí de su lugar, se paró en el centro del Midrash y alzó la voz, gritando con desesperación. Señores, ¿ustedes no notan que llevo aquí varios días ocupándome solamente el estudio de la Torah y ninguno de ustedes se ha tomado la molestia de preguntarme de qué me mantengo? La gente quedó enmudecida de oír a esa persona gritar así. Y muchos de los presentes prometieron ocuparse del caso a partir de ese día. Cuando el lugar se vació, Rabbi Aaron se soltó a llorar desconsoladamente y dijo estas palabras. ¿Cómo pude haber hecho algo así? ¿Cómo pude haber confiado en los seres humanos? Si siempre aprendí a depositar mi absoluta confianza en Hashem. Esta es una persona que tiene un nivel impresionante de bitajón. Obviamente es muy difícil llegar a esta madrega. Él sintió que había fallado en su prueba. Dijo, estaba parado delante del marco de la puerta y le suplicó a Hashem que los hombres olviden su pedido y el llanto y el espectáculo que armó, y porque él cambió su confianza hacia los hombres. Y en vez de confiar en Hashem, que todo va a estar bien, empezó a gritar a los hombres que ellos son los responsables de darle las cosas. Y cuentan que así fue y que su tefilá fue recibida y los hombres olvidaron todo lo que pasó. Esto es muy similar a lo que contó el nieto de este Rabbi Aaron, que dijo, cuando habló de su abuelo, que dijo, yo aprendí una cosa muy grande de mi abuelo. Dice que el Midrash dice sobre la escena que pasó Yosef cuando estaba preso en la cárcel y confió en el ministro de las bebidas al pedir que lo recuerde frente al faraón. Entonces, en ese momento se ve en esa historia de Yosef, que Yosef depositó su confianza en ese hombre antes que en Akadosh Baruj Hu, antes que en el Ser Supremo. Y por lo mismo rezó y suplicó que se olvidara al ministro. Dijo, por favor, dijo Yosef, que se le olvide al ministro mi pedido. Entonces, dice la Torah que al ministro se le olvidó recordar a Yosef frente al faraón, al ministro de los vinos. Y no se acordó hasta después de 2 años. Entonces, ¿por qué pasó así? Porque Yosef mismo rezó en la cárcel que al ministro se le olvide. Porque él no quería que se vea que él alguna vez depositó su confianza en el hombre en vez de en Hashem. Entonces, así atestigua la perashá, se le olvidó, porque así fue, Yosef rezó para que así sea. Eso es un nivel muy grande. O sea, él dijo, jamás hicieron nada para que se vea que su confianza estaba depositada en un hombre en vez de estar depositada en Hashem. Ese fue el punto que ellos marcaron hasta aquí. Tengo una más por hoy y lo demás lo tomamos de línea de la siguiente semana. Seguimos con este tema un poquito y ya lo concluimos. Una más para hoy. Dice así, sobre la supervisión divina. La supervisión divina es conocida como una frase que se llama Ashgahat Pratit.
Eso sí, si yo te digo, ¿qué es Ashgahat Pratit? Que Hashem te está supervisando. Gracias al conocimiento de la Ashgahat Pratit, la persona alcanza una tranquilidad física y emocional gigantesca, tanto en este mundo como en el mundo venidero, en cada cosa y cada tema que la persona tiene que ver. ¿Cuál es el secreto para tener presente el tema de Ashgahat Pratit en tu vida y saber que Hashem siempre está ahí viéndote? Entonces, la forma es así. Tú tienes que poner delante de tus ojos las 4 letras del nombre de Hashem frente a ti. O sea, Yud, Ke, Vav, Ke, ponerlas frente a ti. Así sugiere quien David Amelech, que dice, porque hay un pasú que dice, Shivite Hashem lenegdita mi. Voy a poner a Hashem siempre a mis ojos. Y aunque venga sobre ti algún daño X, o sea, Dios nos libre que que nadie tenga un daño por nada, tanto en persona como en tu dinero, etcétera, no consideres que es una casualidad. En verdad, cada cosa que pasa es directamente supervisada por Hashem. No entendemos el porqué de las cosas, pero así es. Entonces tú piensas que aunque todos quisieran hacer un plan para beneficiarte, toda la gente dice, vamos a hacer todos un plan completo para beneficiar a una persona, el plan no va a resultar. Incluso que se trate de hacer rico al otro, no puede darte ni un céntimo más de lo que te fue decretado del cielo. Aunque todos quieran hacerte rico, el que puede es él. Aunque todo el mundo quiera, no va a salir si Hashem no quiere. Hay un ejemplo sobre 2 hombres que una vez mataron a alguien y no hubo testigos del asesinato. No hubo testigos. El primero mató sin querer, es un caso de la Gemara. Y entonces, ¿qué merecía él? Por haber matado sin querer, según la Torah, merece de ser desterrado. Y el segundo hombre, pues mató de manera intencional, por lo que merecía pena de muerte. Y ahí fue la situación. Hashem, ¿cómo resolvió el problema? Para que exista la justicia en cada uno merece. Los reúne, según la vida, se reúnen ellos en una posada y el hombre que mató sin querer se sube a una escalera y debajo de ella se encuentra sentado el que mató de manera intencional. Repentinamente el hombre que está sobre la escalera, entonces se rompe el escalón o algo así, cae de una gran altura y cae sobre el que está sentado debajo. El que está sentado abajo muere de manera inmediata, entonces recibía su pena de muerte. Y en ese caso, pues hubo testigos que presenciaron todo y el hombre que cayó fue culpado de destierro, lo desterraron. Entonces finalmente cada quien recibió lo que tenía que recibir. Entonces la gente que no piense que nadie ve lo que está pasando. Hashem va a mandar la justicia tal cual la tiene que mandar, como tiene que pasar. En la historia de David Amelech había un hombre llamado Shimi Ben Gerá, que él maldijo al rey y las palabras de David fueron en ese momento. Ki Hashem amarlo kalel. Hashem fue el que le dijo a Shimi que me maldiga. No, él nunca pensó que la maldición vino de Shimi. Shimi nomás es un medio para que yo reciba lo que tenía que recibir. Y de aquí vemos la claridad del concepto de supervisión divina. No existe fuerza humana que pueda aumentar o disminuir nada de lo que pasa. Ni para bien ni para mal. Ni para dañar y tampoco para beneficiar. Entonces, si es así, uno entiende que son nada más enviados de Hashem. La pregunta es, ¿hay motivo para odiar a la otra persona? Si él es un shaliach nada más. ¿O hay motivo para adular al prójimo para que nos haga el bien? Lo voy a hacer la barba para que me haga el bien. Pues no depende de eso. Todo Hashem lo supervisa. Simplemente que quien merece algo lo recibe por manos de aquel que tiene culpa, si es que es algo malo. O bueno, lo que no lo benefició, ¿no? O de aquel que tiene un mérito, dependiendo de cada situación. La fórmula de este pensamiento borra del corazón del hombre muchas malas cualidades, como la envidia, como el odio, como la venganza, y también lleva al hombre a adquirir muy buenas cualidades y a mejorar su personalidad. Se hace más humilde y se hace más temeroso del pecado. Entonces hay que recordar la frase, Shivite Hashem Negrita Mir, es una cosa que es clásica y base para saber que él está frente a mí siempre. La persona que se fortalece en buenas cualidades, que se insinúa en la mano derecha, que su corazón esté alegre y dichoso, y que no se preocupe por los sufrimientos
y que no permita que después de muerto Barmina los gusanos se acerquen a su lecho, porque alejó la cualidad de la envidia y la envidia provoca la desintegración de los huesos. Mejor que busque el descanso profundo y tranquilo y eterno para toda la vida. Entonces, Bezrat Hashem, hasta aquí llegamos hoy. Yo a la siguiente semana, Bezrat Hashem, damos un poquito más acerca de este tema del mismo, del bitajón que estamos hablando ahorita. Y denme nada más un segundito. Quiero nada más tomar la asistencia porque no la tomé. Y le damos por la clase. Bueno, a menos que alguien tenga algún comentario adicional. Está bien. Entonces, Bezrat Hashem, le doy la clase. Tere, tú no sé si tú querías algo o todo.